casi todos los padres me decían, estoy muy preocupado porque claro, mi hijo acaba a las 10 de la noche y cuándo hace los deberes y cuándo estudia y a ver si va a bajar su rendimiento académico, ¿no? Y yo siempre les decía, ¿tu hijo es feliz? Y me decían, muy feliz, es el sueño de su vida. Y le digo, pues no te preocupes, tu hijo sacará mejores notas. Os puedo decir que en el 99,9% de los casos, todos los niños sacaban mejores notas. De los chicos del pueblo. De los chicos del pueblo. Para mí mi profesión no es una profesión, es algo que amo. Entonces a mí me da igual trabajar 16 horas, porque trabajo en lo que me gusta y en lo que amo. Entonces yo creo que muchas personas, desgraciadamente, ¿no? Porque a veces no se puede elegir, pues trabajan en profesiones que no les gustan. En mi caso, ¿no? Que yo llevo muchos años y he producido muchas cosas, cuando más disfruto es cuando inicio un proyecto. Y para mí casi te diría que el día que ese proyecto, que en mi caso he tenido la suerte de tener unos cuantos, de verlos realizados, casi ese día es casi lo menos importante, porque yo he realizado ese sueño, he puesto en funcionamiento un proyecto, está encima del escenario, y una vez que está encima del escenario ya no es tuyo, es del público. Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 3 del Éxito en Chanclas. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Tony. Un placer, encantado. Javi, ¿qué tal? Muy bien, aquí con ganas de charlar con Tony. Un placer, encantados. Y bueno, Tony, cuéntale un poco a los chancletos, a nuestra comunidad, quién eres, qué haces, qué te dedicas, de dónde vienes, un poquito para ponerlo en contexto. Bueno, yo soy productor musical, pero como yo siempre digo, soy un chico del coro, ¿no? Soy una persona que empezó muy jovencita, con 5 o 6 años ya estaba encima de un escenario, como un corista que empezaba, yo soy de Mallorca, empezó en el Teatro Principal de Mallorca, y ahí yo siempre digo que inconscientemente aprendí una profesión, que es el productor musical, y a partir de los 18 o 20 años pues ya me metí ya profesionalmente a ser productor, y hasta ahora, que tengo 52. Ahora que tienes 52. Eres productor musical, Tony, aquí vemos un poco sillas de videojuegos. Entiendo que la parte musical ahora mismo te dedicas más, te dedicas menos, ¿qué es lo que haces ahora mismo? No, bueno, la parte principal de mi actividad es ser productor musical. Lo que pasa es que luego soy una persona bastante inquieta y, como bien veis, pues hay sillas de eSports. O sea, nos dedicamos un poquito, tenemos una pequeña empresa dedicada a los eSports, y también tengo otra empresa, una pequeña empresa de limpiezas, ¿no? O sea, es ser inquieto, que me gusta ser inquieto. Pero, y coméntanos, ¿cómo haz un resumen de tu trayectoria desde que empezaste? Es decir, ¿cómo has acabado aquí? ¿De dónde vienes exactamente? Para que la gente se ponga un poco en contexto, porque nosotros sabemos algo que hemos hablado contigo detrás de cámaras, pero creo que es importante resaltarlo para que se entienda tu trayectoria. Yo siempre digo que una persona que es curiosa y que desarrolla su curiosidad, inconscientemente una cosa te lleva a la otra, ¿no? Yo, como bien os he dicho, estaba dentro de un entorno muy cultural, o sea, estaba en un entorno donde había música, había teatro, había producción, y entonces ya cuando llegó los 18, 20, más a los 18, o sea, inconscientemente organizábamos conciertos en la iglesia de nuestra ciudad, en Mallorca, y una cosa te lleva a la otra. Tú vas aprendiendo inconscientemente a vender los tickets de la entrada, a acomodar a las personas cuando entran a una iglesia para ver un concierto, aunque sea gratuito, a poner unos escalones, a colocar el piano, a grabar un disco de una manera amateur, y luego en mi época no se estudiaba la carrera de productor. Ahora hay universidades como la Juan Carlos I, que yo colaboro mucho con ellas, donde ya se estudia ser productor musical.
y de manera inconscientemente pues ya organizas el primer concierto, ya empiezas a arriesgar tu dinerito, empiezas a ganar, a perder y ya una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y luego ya ser curioso, ser ambicioso, que los proyectos cada vez sean más grandes y yo en mi caso pues pegar el primer salto, que yo para mí creo que es el importante, siendo de una isla como Mallorca, que fue hacer una serie de conciertos en el Palau de la Música, que es uno de los grandes auditorios de este país, y ahí afortunadamente tuve éxito y de ahí una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra y hasta hoy. Y Tony, con 18 20 años cuando empiezas en el mundo de la música, que vas haciendo tus pequeños pinitos y demás, entiendo que fue un poco difícil hacerte tu hueco o ir cogiendo espectáculos o no sé, obligo un poco a la gente porque yo viéndolo desde aquí, desde esta silla, yo digo, bueno, venga, voy a montar un espectáculo musical y voy a ver cuánta entrada vendo o qué gente confía en mí. Es verdad, y vuelvo un poco hacia atrás, ¿no? Yo estaba en un entorno donde desde muy pequeño yo pude viajar mucho al extranjero, porque éramos una agrupación musical que aunque fuéramos amateurs, éramos importantes en Mallorca, donde ya desde pequeñito yo veía como mis profesores iban a buscar dinero a las instituciones, donde veía cómo hacían un pequeño dossier, iban a las instituciones, pedían una subvención. En algunos casos veía como mi gente que me tuteló, a veces arriesgaban, aunque fueran de otras profesiones, arriesgaban su dinero y alquilaban un auditorio y iban a riesgo de si vendían o no vendían las entradas. Entonces para mí fue un entorno muy natural. Entonces cuando ya yo decidí hacer mi primer espectáculo, pues hice como todo el mundo, hice un pequeño dossier, me lo puse debajo del brazo y empecé a tocar la puerta de algunas instituciones donde sabía que me podían ayudar con alguna subvención. Me la dieron, pequeñita, pero me la dieron y arriesgué otro poquito de dinero que a lo mejor tenía ahorrado y bueno, y ahí tuve la suerte del principiante, ¿no? Que no siempre la tienes, pero yo sí que la tuve. Yo creo que ahora con esta explicación que has dado ya estamos entendiendo un poco mejor todo el concepto riesgo e inconscientemente que estabas hablando y ya entiendo que cuando te refieres a tu gran salto cuando te la jugaste a alquilar el Palau y dar esa producción, ahí arriesgaste mucho dinero o... Pues en esta profesión muchas veces arriesgas lo que tienes y lo que no tienes. Justo. Lo que tienes y lo que no tienes, porque normalmente, a diferencia de ahora que es un poquito más complicado, entiendo que ahora es mucho más complicado todo, pero en aquella época pues tú arriesgabas y a veces no tenías el dinero, ¿no? Arriesgabas a que ese artista vendiera las entradas o los tickets que tú creías que iban a vender, ¿no? Y a veces éramos un poquito inconscientes, la verdad es que éramos un poquito inconscientes, pero es verdad que había mucha ilusión, había mucho trabajo y bueno, tuve la suerte de que los primeros artistas que contraté fueron un gran éxito. Indicas que tuviste suerte, pero ¿será necesario tener talento para tener el suficiente ojo a la hora de contratar artistas que sabes que van a gustar y van a llenar el escenario? Yo creo que en el mundo del espectáculo, Sí. Hay una parte de magia. Bueno, los veteranos, la gente, los productores veteranos, siempre me decían que si este negocio fuera tan seguro lo harían los bancos, ¿no? Y es verdad que no es seguro. Yo creo que es uno de los negocios más complicados que hay y por eso hay tan poca gente que se dedica a esto. Porque en cierta manera nosotros vendemos un poco la magia o humo, vendemos ilusión. La moto, vendemos ilusión. No, la moto no, porque al final los artistas, yo creo que todos los productores cuando apostamos por un artista es porque creemos en él, ¿no? Pero el tiempo te demuestra que muchas veces crees en cosas que solo crees tú y a veces fracasas, ¿no? Pero es verdad que bueno, al final es un balance entre lo que aciertas y lo que no aciertas, ¿no? Entonces, empezar con éxito pues, es una suerte, ¿no? Es una suerte buscada, naturalmente hay trabajo, hay un conocimiento también, porque haces una valoración del artista, haces una valoración si tiene público, si no tiene público,
Hoy en día lo hacen con inteligencias artificiales, o sea, los ticketings y todo. Ha evolucionado mucho el negocio desde cuando yo empecé. Antes era más olfato, Más analógico. ahora hay mucho ingeniero y mucho matemático en esta profesión. Lo que sí te iba a preguntar yo, Tony, aquí intentamos desnudar un poco los negocios porque este podcast se fundó con la idea de contar negocios que la gente no ha contado. Como ya hemos dicho muchas veces, hemos visto muchos casos de emprendimiento de éxito, pero nadie nos cuenta el cómo o los diferentes engranajes del negocio. Para hacer un dossier, como tú has dicho, porque ahora, por ejemplo, yo digo, me voy a llevar a Lola Índigo a un concierto y sé cuánta gente la escucha en Spotify, puedo hacerme una idea, un KPI de sus oyentes. En aquel momento tú te pones a echar números y cómo sabes desde mi ignorancia, cómo saben los oyentes o cómo calcula la gente que va a llenar, no va a llenar. Bueno, en aquella época... El precio de la entrada, que ya son muchas preguntas. Bueno, mira, en aquella época yo me acuerdo de que los veteranos que me aconsejaron bien, yo aprendí de gente que sabía mucho de este negocio. O sea, al final, bajo mi punto de vista, mi prisma, ¿no? Y yo he invertido mucho dinero en eso. Lo que tienes que hacer es viajar, ver espectáculos, viajar en España, viajar al extranjero. En aquel tiempo no había YouTube, no había las ventajas que hay hoy en día, que tú lo puedes ver incluso sin viajar, pero es verdad que no es lo mismo. Yo creo que hay que viajar, hay que ver los artistas en directo, hay que ver las producciones en directo y también tienes que ver un poco la reacción del público, qué tipo de público va, porque eso a la hora de... no es lo mismo un espectáculo enfocado a la familia que un espectáculo enfocado a gente mayor, adulta, jóvenes. Y bueno, y hoy en día que os voy a contar, ¿no? Que está el mundo de los festivales, que es otro mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese me surge mucho la curiosidad porque también Álvaro y yo con la idea de montar este podcast también queríamos ver un poco, conocer las personalidades de la gente, ir un poco más allá en el interior de las personas. Y a mí me surge la duda con lo que estás comentando, ¿hasta dónde llega la relación que el productor musical crea con el artista? Es decir, ¿tú tienes amistades con artistas o...? A ver, hay diferentes, o sea, dentro de la profesión hay lo que es los productores locales, que son a los cuales tú cuando empiezas eres un productor local o un productor de tu ciudad, que al final tú lo que haces es ver lo que se hace en Madrid o lo que se hace en España. En aquel caso era Barcelona-Madrid, las dos grandes ciudades. Sí. Tú viajas, ves qué tipo de espectáculos, cuántas personas mueven y luego tú intentas contratar ese espectáculo para tu ciudad. Eso es como el primer escalón. En ese primer escalón básicamente tú no tienes ningún contacto con el artista. Tú básicamente contratas con una agencia, en aquellos unos managers, unos productores que están en Madrid o estaban en Barcelona en su tiempo o en otras ciudades, pero básicamente el grueso de los managers o productores importantes estamos aquí en Madrid, ¿no? Entonces tú ahí no tienes la opción prácticamente de tratar con el artista. Luego ya si eres un productor que te dedicas a producir giras o a producir espectáculos, como ya es un siguiente escalón, y es mi caso que ya estoy en Madrid, naturalmente así sí que tienes contacto con los artistas, porque claro, en muchos casos haces giras, pues por ejemplo yo ahora la última cosa que he hecho es la producción del Ballet Nacional de Cuba, que es uno de los 4 mejores ballets del mundo y lo hemos llevado a 30 ciudades aquí en España. Naturalmente que conoces a los artistas y bueno, en algunos casos puedes entablar una amistad con ellos, pero yo cada vez soy más partícipe de que las cosas es mejor que no pasen de lo laboral y de lo profesional, ¿no? Porque cuando se llevan ya un poquito más a lo personal ya es más complicado gestionar giras, gestionar este trabajo, ¿no? Yo creo que lo mejor es dejarlo en lo laboral. Te entiendo todo. Y en el otro punto, ¿dan muchos problemas los artistas? A los artistas como a los productores musicales yo creo que hay que entenderlos. Los artistas para mí, que es lo más importante que hay, porque ellos son los que nos hacen vender tickets y eso siempre hay que entender que el artista es lo más importante, o por lo menos yo lo entiendo así.
hay que entender que el mundo del espectáculo es un mundo que provoca que al final el artista puede estar, por ejemplo, haciendo una gira de mucho éxito, pero esa gira se acaba y tiene que volver a hacer otra, y a lo mejor la otra es un fracaso, ¿no? Siempre vive un poco al borde del abismo y siempre tienes un poquito miedo de lo que va a venir, ¿no? Siempre tienes un poco de incertidumbre, ¿no? Entonces hay que entenderlos. Y también te voy a decir una cosa, yo soy un productor que he tenido la suerte de poder trabajar dentro de las artes escénicas, desde un bailarín de danza hasta un cantante de música clásica o un cantante de pop, y siempre es verdad que es diferente. Las personalidades en función de la actividad. Un bailarín baila, tiene una parte física, no todos tienen una parte física que tienen que cuidar, pero hay en algunos casos como los bailarines que aparte de ser artistas son deportistas, ¿no? Y entonces es muy diferente cómo tienes que tratar a un tipo de artista o otro tipo de artista, o en mi caso, que yo soy especialista en niños, cómo tienes que tratar a un niño artista, ¿no? Que es muy diferente. Te entiendo, yo creo que le entendemos por dónde va. Sí, está claro. Lo que sí que te quería preguntar, yo, Tony, entiendo que todas estas tablas te las ha dado la experiencia, ¿verdad? Ya son muchos años. ¿Alguna vez lo que has dicho de separar entre amistad y negocio, porque yo lo llamo negocio, se ha interpuesto alguna vez la amistad con los negocios? Naturalmente son muchos años y a veces, pues claro, se crean vínculos y luego no es fácil este negocio, ¿no? No es fácil. Hay expectativas y cuando hay expectativas se crean frustraciones si no se cumplen las expectativas. Y yo creo, Tony, que por poner un poco a los chancletos que estén más despistados y tal, y enfocarles otra vez un poco en el podcast, porque yo sé que hay alguno que empieza el vídeo en el minuto 3. Entonces al empezar en el minuto 3 van a ver cómo hemos estado hablando aquí de producción musical, no sé qué, y no van a entender dónde estamos, las sillas que tenemos a nuestras espaldas. ¿Qué es esto? Háblanos de tu negocio actual en el tema de los eSports, dónde estamos, qué hacéis. Al final todo tiene yo por lo menos todas las cosas que hago, aunque no lo parezca, unas están vinculadas a las otras, ¿no? O unas te llevan a las otras. El mundo de los eSports, en una época de mi vida, pues empezamos a hacer galas a través de la música, naturalmente, nuestro negocio principal. Empezamos a hacer galas televisivas para Televisión Española y entonces entramos dentro, o sea, aparte de ser productor, entramos, que es otro mundo muy diferente, aunque no lo parezca, entramos a producir televisivamente galas musicales. Hicimos unas galas importantes para Televisión Española. Cuando tú ya estás dentro de lo que es un medio como es la televisión, ¿sí? Pues bueno, es diferente, pero jugamos un poco a ser productores, ¿no? También de televisión. Y entonces, cuando estábamos dentro de televisión, buscábamos contenidos. Al final, la televisión lo que vende son contenidos. Y entonces buscábamos contenidos dentro de esa inquietud, de lo que te digo, de ser curioso. Y eso nos llevó en aquel momento pues, a una cosa que todos teníamos mucho en casa, ¿no? Que nuestros hijos jugaban a videojuegos. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? Antes del COVID, hará 7, 8 años ya, 2016. ¿no? Sí, por ahí empezamos a hacer una serie de galas en Madrid y en Barcelona, en grandes teatros, que luego las retransmitíamos para Televisión Española. Y bueno, y una cosa nos llevó a la otra y entonces entramos dentro del mundo de los contenidos de los eSports, ¿no? Pero si lo pensáis bien, hoy en día los eSports están muy vinculados también a la música, ¿no? La música, los eSports, la moda. Hoy en día todos esos mundos están muy interrelacionados. Entre los videojuegos siempre hay música, por ejemplo. Mirad ahora a Karol G, ¿no? Claro. que ha sido la protagonista de un videojuego, ¿no? Sí, al final yo creo que cada vez está todo más reducido. Como se llevan el pastel los mismos, o por dónde quieres ir, que no... No, yo creo que aunque no lo parezca, hay muchos mundos que están interrelacionados, ¿no? Pero la música sí que creo que está dentro, o sea, al final la música está en todos los mundos, ¿no? En todos los mundos, ¿no? Y a la música le gusta a todo el mundo,
Y hoy en día, pues eso te lo demuestra como las marcas las marcas buscan estar dentro de la música, ¿no? Los bancos, ¿no? Los bancos cada vez, la música es una manera de llegar de una manera mucho más rápida a los jóvenes, ¿no? Porque ya llegar de una manera como se llegaba antes, ya a la gente joven no le interesa, ¿no? No les llama la atención, ¿no? Y los eSports y la música, para mí son dos ejemplos de dos sectores que la gente joven está muy enganchada, ¿no? Bueno, de hecho en pandemia, hablo un poco de memoria, Travis Scott hizo un concierto, y creo que Justin Bieber también, en el Fortnite, y no me acuerdo cuánta gente metió, no lo llama sala, pero en aquella especie de sala, no sé, eran millones y millones de personas dentro del concierto escuchando a Travis Scott. Y lo voy a vincular también con lo que has dicho de la moda, porque también en el mismo Fortnite tú pagas por tu skin, por ir vestido de Travis, por ir vestido de... No juego mucho ese tipo de juegos, pero sé que te pagas tu skin y tú... Sí que está todo un poco unido. Está todo. Y eso, Tony, también me lleva a preguntarte, tú que eres hombre de otra época, aunque se te ve bastante joven... Yo me siento muy joven, ¿eh? He dicho mi edad, que no la digo nunca, pero yo me siento muy joven. Bueno, no lo va a ver mucha gente, no, esperamos que sí. Da igual. Gracias. Javi hizo una reflexión la última vez en el podcast que todas las personas que sentamos aquí en la silla entre nosotros son todos empresarios y todos se sienten jóvenes, ¿eh? Yo no sé, él dice que algún día nos va a dar por trabajar nosotros. Y vamos a rejuvenecer. Sí, yo he visto alguna entrevista vuestra y es verdad que en esa entrevista que yo he visto hay otro empresario que dice que se siente joven, pero yo creo que es una actitud, ¿me entiendes? Al final, si vosotros veis aquí y venís por la mañana, todo es gente joven. Y entonces yo creo que eso es lo que te hace estar al día. O sea, la gente joven al final está muy al día, ¿no? Y entonces a mí es lo que me gusta, estar al día, porque al final en música tienes que estar al día, en los eSports tienes que estar al día, pero eso es lo que nos da vida a nosotros, ¿no? Nos da esas ganas de vivir y de disfrutar y de afrontar nuevos proyectos. Justo. Y respecto a lo que has dicho antes, Tony, el melón que quería abrir, lo que pasa es que siempre nos vamos un poco por la rama. ¿Cómo evoluciona la comunicación? Es decir, antes solo había tele y radio, ahora ya estamos... Bueno, esto es un claro ejemplo también, ¿no? Hay otros medios de comunicación que se escuchan, la música evoluciona de la radio a Spotify, la tele va a desaparecer, no va a desaparecer. ¿Qué opinión te genera a ti, Tony, todo esto? Bueno, yo creo que la televisión como televisión, o sea, poco a poco yo creo que va a ir no desapareciendo, porque siempre quedará como algo más simbólico, ¿no? O sea, al final eso lo demuestran las audiencias, ¿no? Las audiencias al final, es como en el fútbol, yo no soy futbolero, ¿no? Pero veo que los presidentes de los grandes clubes están buscando siempre llegar a la gente joven, que es el futuro de esos equipos, ¿no? Y están intentando, muchos de ellos, llegar a través de los eSports. El otro día un presidente de un gran club de fútbol decía que vamos a tener unas gafas virtuales que vamos a poder ver desde nuestra casa el partido de fútbol. Eso lo he escuchado. Entonces, yo creo que al final todo evoluciona, pero bueno, al final las audiencias lo único que hacen es de cambiar el modelo de cómo se les llega a ellas o de consumo, ¿no? O sea, pero bueno, al final las audiencias están ahí y hay que llegar de una manera o de otra, nos tenemos que adaptar o morir. Literal. Y sacando, ya que hemos vuelto un poco con la tele, sacando un tema algo polémico que se escucha últimamente en torno a televisión española, tú, cuando tuviste la oportunidad de trabajar para ellos, ¿recibías directrices sobre cómo debías hacer las cosas o sobre cómo lo debías enfocar, o tenías libertad cuasi absoluta, por así llamarlo? Libertad absoluta nunca tienes. O sea, yo nunca recibí, yo la verdad es que para mí fue un honor y un placer para trabajar para la televisión española, producir algunos programas. Trabajé con unos profesionales que me parecen que son maravillosos, de primer nivel. Lo que sí tienes un poco, como en cualquier televisión o en cualquier medio de comunicación, es un poco un libro de estilo, ¿no? O sea, al final trabajas para una televisión pública y en una televisión pública, pues, según qué cosas, pues también yo creo que no se lo pueden permitir, así como hay televisiones privadas que sí se pueden permitir otras cosas.
Entonces, bueno, o sea, yo solo puedo hablar bien de televisión española. Yo nunca he sufrido ningún tipo de censura, ¿no? O de ese tipo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que sabes perfectamente que te diriges, que estás trabajando en una televisión pública y que hay ciertas cosas donde tú pues tienes que cuidar, ¿no? No, sí, sí. Está bien que lo comentes, sobre todo es para saber la versión de alguien que ha estado dentro, porque normalmente se especula mucho que si pues se hacen las cosas como ellos dicen y tal, pero está bien conocerlo directamente de alguien que ha estado ahí y que nos comente su punto de vista, que luego igual otra persona, al final Televisión Española es muy grande y otra persona ha tenido otro tipo de experiencia, pero de momento lo que tú conoces es que... Yo la mía son grandes profesionales. Yo hablo de lo que es producción y de mi experiencia, ¿no? Son grandes profesionales, tienen grandes profesionales y yo me he sentido muy a gusto trabajar con Televisión Me Española. alegra saberlo. Tony, una pregunta. Hemos pasado de la música a la tele, me queda un poco a media. Con lo que tú aprendiste como productor musical, ¿te dio conocimiento suficiente como para ser productor televisivo? Bueno, al final lo que haces también es buscar personas que completen tus equipos y que te den el conocimiento que a lo mejor te falta, ¿no? Yo sí que es verdad que cuando tuve la aventura de Televisión Española tuve la suerte de que yo ya conocía a mucha gente que estaba dentro del sector audiovisual y en algunos casos me asesoré con otros grandes empresarios del mundo de la televisión y también contraté grandes profesionales que al final lo que haces es crear un equipo de trabajo y cada uno da su experiencia y su punto de vista, ¿no? Y al final creas un producto, ¿no? Esto es como ahora que he producido danza, ¿no? Yo nunca había producido danza, pues me rodeé de gente que sabía mucho de danza, ¿no? Pero la experiencia es verdad que también tantos años yo tengo muy claro lo que vende tickets, lo que no vende tickets y cómo yo quiero vender mis espectáculos, ¿no? Ya sean audiovisuales, en directo o no en directo. Muy importante esto que comentas, Tony, que yo sí que lo escucho más veces. Saber rodearte de un gran equipo, ¿no? En todos los ámbitos, ya sea danza, ya sea música, ya sea televisión. El saber rodearte de un gran equipo, pero pienso que no es nada fácil el saber rodearte. De hecho, igual creo que de las mayores virtudes que pueda tener un empresario. De hecho, es algo que ya hemos hablado con otros invitados también. Mirad, nosotros ahora en la empresa, en lo que son nuestras producciones musicales, ahora por ejemplo, estamos entrando en el mundo del reggaetón, estamos entrando en el mundo del vallenato, estamos entrando en el tema, en la música popular latinoamericana, ¿no? El vallenato. El vallenato. Eso yo lo asociaba al reggaetón. No tiene nada que ver. ¿No? El reggaetón, el vallenato y la música popular no tiene nada que ver. Pero son cosas que voy aprendiendo, ¿no? Porque Sí. igual que he tenido... Claro, porque cuando empezaste no había reggaetón, para empezar. No había reggaetón, ¿no? Había Chayanne, pero Chayanne es un cantante pop, no tiene nada que ver, ¿no? Ya. Yo fui el primero que traje a Chayanne a España, ¿no? Junto con Ah, otros productores socios míos de aquella época, ¿no? Pero vas aprendiendo, igual que yo no sabía de ballet, pero sí que sé lo que es un montaje, sé lo que es un teatro, sé cómo se tienen que vender las entradas, cómo se tiene que enfocar una campaña publicitaria. Entonces al final te vas adaptando, pero sí que tenía que haber personas, no es lo mismo viajar y hacer una gira con 60 bailarines que son deportistas, que necesitan un tiempo de descanso, que tienen unos horarios de ensayos diferentes a lo que es un cantante. Un cantante, por ejemplo, casi siempre comen y descansan y hacen unas siestas. Los bailarines llegan a las 2 y ya no se van del teatro hasta después de la función. Hay cosas que son diferentes y eso lo tienes que aprender, pero bueno, si te rodeas de gente que sabe, pues ellos te van guiando por donde tienes que ir también. Te aprendes los hábitos de cada uno. Que son muy diferentes. Y la verdad es que en lo que llevamos de entrevista me estoy percatando de cómo hace referencia, es decir, lo bien que hablas de adaptarse a los distintos artistas, rodearte en un buen equipo. Nos has hablado de sinergias en función de la actividad, que sea música, eSports, lo que sea. Hablas de socios, de contactos que has tenido. A lo que quiero ir es, ¿cómo de importante consideras que han sido tus habilidades sociales para llegar hasta donde has llegado?
Bueno, en mi caso, yo soy una persona bastante abierta y bastante, con bastantes, y lo que digo, ¿no? Soy bastante... Extrovertido. Yo soy extrovertido, pero soy curioso. Yo a veces cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Y digo, yo sobre todo, ¿qué es lo que más te gusta de la gente que trabaja contigo? Yo me gusta gente que sea curiosa, que pida, que arriesgue, que aunque fracasemos, ¿eh? Aunque fracasemos. Por eso tenemos mucha gente joven siempre trabajando con nosotros. Porque si tú pierdes la curiosidad, al final creo que para este tipo de profesión, o sea, es ir por la calle, pararte a ver un artista en el metro. Yo voy en el metro y entra un artista y me paro y sobre todo lo escucho, le miro cómo interpreta. Hay gente que te puedes encontrar que canta maravillosamente bien, ¿no? Te iba a hacer esa pregunta, ¿sería alguna sinergia o algo así de alguien de la calle que has dicho, oye, tal, pues pásate tal día por... o no ha llegado a salir? Yo lo he hecho, ¿Tú lo has hecho? yo lo he hecho. Es verdad que luego es complicado, es muy complicado, o sea, pero yo creo que todos los artistas, más o menos, o sea, en sus inicios, pues todos han tocado en fiestas, han tocado en baretos, han tocado en el metro. Luego meterlos dentro de un circuito profesional. El problema es que a veces cuando tú estás a un nivel muy alto dentro de la producción musical, es complicado meter a una persona que está empezando, ¿no? Porque yo creo que todo tiene su proceso, tiene su camino y hay que disfrutar mucho del camino, ¿no? Lo que sí es verdad que tengo mucha gente, ahora tengo una cantante colombiana, que sí es verdad que les asesoro, les indico, les presento, los muevo, les doy contactos. Muy bien. Y eso, y luego algunos que han llegado y que estoy muy contento de que hayan llegado y de que ahora estén trabajando en series de televisión. O sea, yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que estoy muy orgulloso de hacer, fui uno de los productores de Los Chicos del Coro, del musical que hay en La Latina. Hicimos una selección de 150 niños y ahora de esos 150 niños, pasado 2 años, algunos están haciendo series de televisión, algunos están en otros musicales, algunos están en la Got... El otro día fui a ver 2 chicos que están en la Got Talent. Vamos, que eres detector de talento. Y eso me enorgullece y eso es lo bonito, que ellos hagan sus caminos, tengan sus ilusiones y caminen el camino que tienen que caminar, porque aquí lo que hay que hacer es disfrutar del camino, ¿no? Luego el éxito llega o no llega, pero lo importante es disfrutar de caminar el camino, yo creo que en cualquier profesión. En este speech has dado 2 consejos a nuestra audiencia muy fundamentales, así que ya sabemos, seamos curiosos y disfrutemos del camino, ¿no? Para mí es fundamental, para mí es fundamental. Para mí también. Luego el éxito es otra cosa. Y el éxito, yo siempre, por ejemplo, a los chicos jóvenes les digo, porque hoy en día yo sí que creo que la gente que empieza, todos quieren, en mi caso, o sea, que hablo, que es lo que a mí me gusta, que es la cultura, ¿no? Todos quieren ser el cantante solista, todos quieren ser el protagonista, todos quieren ser el protagonista de esa serie de televisión, y lo que no se dan cuenta es que disfrutando del camino muchas veces también hay un gran iluminador, hay un gran técnico de sonido, hay un gran director, hay un gran productor, hay un gran decorador, hay un gran maquillador, y tú te puedes ir recolocando en la profesión y no tiene que ser porque siempre ser el mejor cantante o el mejor actor, ¿no? Te puedes sentir muy lleno ocupando otros espacios que hay dentro del mundo del espectáculo. Es decir, por hacer una comparación con el fútbol, que de vez en cuando me gusta hacerlas, esta puede llegar a ser tan estrella en lo suyo, el lateral derecho, como el delantero, ¿no? Bueno, eso es el espíritu de un coro, ¿eh? Por eso yo digo que fui manager de los chicos del coro franceses, los de la peli, durante más de 15 años por todo el mundo, y yo vengo del mundo de los coros. Para mí un coro tiene esa magia, ¿no? Es tan importante el solista como la persona que canta de un lado, como el señor que canta de detrás. Somos un grupo y todos tenemos que empastar para que salga un color muy bonito y salga una gran canción, ¿no? Entonces,
eso es lo importante. Yo creo que en la vida es muy importante el protagonista, pero también es muy, muy importante la gente que rodea al protagonista para hacerlo brillar. Vale, rebobinando un poco en tu speech, Tony, has dicho algo, has hecho distinción en algo que me gustaría remarcar en cuanto a disfrutar del camino y el éxito. Y para mí, como yo lo veo hoy en día a mi corta edad, para mí el éxito es disfrutar del camino y lo voy a exponer. Nosotros venimos aquí, grabamos contigo, vamos con las chanclas puestas, esto lo verán los 4 chancletos de turno, ¿no? Como yo digo, pero yo me lo paso también haciendo esto, disfruto tanto y además aprendo tanto con las charlas estas que hacemos, que para mí esto ya es éxito, me da igual no ganar que ganar dinero. Lo hago con esta gran persona que es mi amigo y eso fortalece nuestra relación y desarrollamos unas skills que el día de mañana seguro que podemos potenciar. Para mí eso es éxito y es que para mí justo el éxito es el poder disfrutar de ese camino. No sé, como tú has hecho distinción antes, no sé si concuerdas conmigo. Mira, ¿no? yo a mis niños que siempre han trabajado conmigo y en algunos casos que me siguen llamando y me siguen llamando sus papás y siempre les digo lo mismo, ¿no? Hay que estar preparados para cuando se apagan las luces. Cuando tú estás brillando, en el caso de que hayas conseguido brillar, que el camino es muy difícil, ¿no? Primero disfrutar de ese camino que te lleve a donde te lleve. Luego, si tienes la suerte y eres uno de los afortunados de que puedas subir a ese escenario, puedas disfrutar y puedas hacer disfrutar a la gente, en ese momento el entorno de ese artista, de esa persona, yo creo que, y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando todavía tienen esa suerte, les digo, tenéis que estar preparados para cuando se apaguen las luces, ¿no? Porque las luces se apagan, el espectáculo acaba y tienes que volver a empezar de cero para volver a hacer ese camino para intentar volver a subir a ese escenario, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que hay que estar preparado, ¿no? Ni eres maravilloso cuando estás encima del escenario, ni eres un fracasado cuando estás intentando subir al escenario, ¿no? Entonces eso para mí es lo más bonito, disfrutar de ese camino, y si lo consigues, pues súper bien, y si no lo consigues, tienes que estar orgulloso de haberte lo pasado cojonudo y de haber disfrutado de ese camino, ¿no? Entonces para ti, Tony, el éxito no es disfrutar del camino, sino una vez que has disfrutado llegar al final del escenario, por decirlo así. Mira, para mí, en mi caso, ¿no? Que yo llevo muchos años y he producido muchas cosas, cuando más disfruto es cuando inicio un proyecto. Claro. Y para mí casi te diría que el día que ese proyecto, que en mi caso he tenido la suerte de tener unos cuantos, de verlos realizados, casi ese día es casi lo menos importante, porque yo he realizado ese sueño, he puesto en funcionamiento un proyecto, está encima del escenario, y una vez que está encima del escenario ya no es tuyo, es del público. Yo estoy feliz de lo que yo he hecho, pero luego al final el público en algunos casos te lo puede aceptar y en otros casos pues te puede decir no me ha gustado, pero tú tienes que estar orgulloso de tu trabajo y de ese camino que has hecho. La verdad, Tony, te voy a hablar con un poco de confianza porque es que me he quedado con esto, pero me está fastidiando cada vez que dices la palabra suerte, como he tenido suerte, no sé qué, y te lo voy a explicar el porqué. Porque yo creo, según he ido, soy joven, obviamente, somos los dos chavales jóvenes, pero según he ido cogiendo más nivel de conciencia y he tenido la oportunidad de conocer a gente a la que puedo llegar a admirar en el sentido de, porque les veo hablar como a ti, con unas tablas, que muy de verdad, muy sincero, que ha tenido las cosas bien estructuradas, las ha hecho bien y tal, al final lo que me doy cuenta es que acabáis siendo los más humildes, los que más hacéis referencia a que habéis tenido suerte, ¿sabes? Que luego al final se tiene, porque yo a ti te estoy escuchando hablar y hablas del éxito, con tu definición, la de Álvaro, la que podría dar de éxito, seguramente a ti te iba a encajar en ese lugar. Y es decir, que te veo que eres una persona que ha tenido un éxito, porque se te ve tanto profesional y seguramente, aunque no vayamos a entrar en esa parte, vital, y hablas con una humildad, te digo, si no es necesario, pero es verdad que luego si subiéramos este podcast, si fuera Tony tal como es, pero en vez de con esa personalidad, hablara con una prepotencia que estuviera mal vista,
estaría más criticado, ¿sabes? Es como que la gente como tú tenéis Sí. siempre que cortaros un poco, seguramente, por el que puedan decir, y me da rabia, porque no me creo que hayas tenido suerte, porque según como te veo, o de verdad eres muy bueno en ventas y nos estás vendiendo la moto, o eso. Pero nada, me está encantando la conversación porque yo creo que estamos aprendiendo mucho, tanto de lo que es lo que significa ser un productor musical, como de otros muchos aspectos que yo creo que nos interesan. Yo creo que nosotros lo que hacemos es trabajar mucho, tener mucha ilusión, tener olfato y sobre todo ir a cuando tú tienes un proyecto, ir a por ese proyecto independientemente de lo que la gente te diga. Muchas veces mucha gente dice, yo esto no lo veo, mucha gente te dice, pues todo lo que haces seguramente te va a ir bien, eso tampoco es verdad, y tampoco, pero yo creo que sobre todo tienes que creer en ti y creer que tú vas a por eso y ir a por eso. Y por eso yo creo que la gente que está dentro de este sector y que sabe lo que es, nos respetamos mucho, incluso cuando hay un fracaso, también nos respetamos mucho, porque sabemos que no todo es fracaso, o sea, no todo es un éxito y no todo es un fracaso. Y tanto en el éxito como en el fracaso hay mucho trabajo, hay mucha ilusión, hay mucho sufrimiento de nuestras familias, hay mucha soledad, porque al final estamos muy distanciados de nuestras familias, entonces yo creo que hay un respeto, ¿no? Y entonces lo de la suerte a veces, yo en mi caso hablo de la suerte, es un poquito de suerte porque al final hay un poquito de magia, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Porque tú al final tampoco sabes si le va a gustar o no al espectador, ¿no? Y le digo suerte, pero bueno, es un poco de magia, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Es un poco de magia. Javi y los espectadores saben que yo no creo en la suerte, creo en mi trabajo, pero no creo en la suerte. No, o sea, yo la suerte lo digo en la magia de que al final, ¿por qué una persona decide comprar tu entrada y no la de otro, ¿no? Hay mucho trabajo, hay un gran trabajo detrás siempre de esas grandes producciones, pero hay producciones que fracasan, ¿no? Como las películas, ¿no? Sí, claro. Las películas, pues pasa eso, ¿no? Cine no has tocado, Tony, ¿sí? No, cines yo creo que no lo voy a tocar en la vida. Tengo grandes amigos productores de cine y los respeto y eso sí que da miedo. La magia de Tony, La Da magia de miedo, Tony. me da miedo, sí. Ya me metí en los musicales, que era una cosa muy complicada y afortunadamente ha sido un éxito. Ha sido un gran éxito, todavía está en la cartelera, pero el cine es muy complicado. No sé, Álvaro, si tú estarás de acuerdo, pero llevamos ya un buen rato hablando de los musicales y tal, y hemos tenido la oportunidad de hablar con él antes detrás de cámaras, nos ha explicado un poco sobre su empresa de eSports, cómo encontró dónde estaba el negocio, el mercado, dónde podía facturar, y yo creo que la audiencia merece conocer un poco esa historia, que nos la explique bien, porque nos habrán quedado dudas. Si quieres habla de tu empresa, que nómbrala y tal. No hace falta, sí. ¿No? Al final los proyectos les ponemos nombres de sociedades, de empresa. Son personas. Queremos vender y yo todavía funciono con mi Hotmail, ¿no? O sea, muchas veces cuando llegamos, me sorprende, ¿no? Que me llegan personas y lo primero que me piden es el email corporativo, ¿no? Y yo digo, joder, macho, yo creo Hotmail y todo el mundo me contesta. Pero bueno, tú quieres un email corporativo, pues vale. Hoy mismo lo discutíamos en la comida de empresa, ¿no? Sí. En la parte comercial, ¿no? Que la gente ya no llama, envía emails, pero se ha perdido el trato con la persona. Y entonces yo a veces aquí mismo les pongo como ejemplo a gente que trabaja para nosotros, digo, pásame el teléfono de esa persona que la voy a llamar yo, ¿no? Se está perdiendo el trato con la persona, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que te conozca la persona, que sepa quién eres, que sepas qué dificultades tienes, qué te gusta, qué no te gusta. Y eso sí que yo lo aprendí y es muy bonito, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de esta profesión. Siempre la primera vez que voy a conocer una persona, que voy a conocer un artista, que voy a conocer un productor, que voy a conocer una nueva forma un nuevo estilo musical, ¿no?
ahora estoy conociendo a los reggaetoneros, ¿no? Y a los managers reggaetoneros que no tienen nada que ver con los managers de música clásica y que no tienen nada que ver con los productores teatrales, o sea, cada uno tiene su estilo. Y entonces esa magia me encanta, ¿no? El tema de los eSports, como yo os he comentado, yo creo que es un sector aquí en este país, creo, es una apreciación muy personal, ¿no? De una persona que tiene una pequeña empresa de eSports. Entonces creo que es un sector que todavía no está maduro en el aspecto empresarial, que la mayoría de las empresas de eSports que hay en este país, muchas de ellas viven sobre todo de los sponsors y de las marcas comerciales. O sea, si no tuvieran esas marcas comerciales detrás, seguramente no existirían. Y nosotros somos una pequeña empresa que después de 5 años hemos encontrado nuestro espacio. No tenemos marcas comerciales, pero sí trabajamos para grandes multinacionales, les organizamos sus competiciones de eSports y ahora creo que en breve vamos a entrar dentro del mundo del fútbol y estamos muy contentos. Vamos creciendo muy poquito a poco, pero vamos creciendo cada año. Y entonces también eso es como un reto de decir, bueno, estamos en el mundo de los eSports donde está ahí la gente joven y me siento joven, ¿no? Y veo que poco a poco que no vamos funcionando mal. Joder. Que también eso es muy importante, que es lo que yo le digo muchas veces a la gente que trabaja conmigo. Cuando tú eres pequeñito, ¿Sí? no siempre puedes entrar por la puerta de delante. Entonces, para mí, muchas veces el reto es ver cómo puedo entrar por la puerta de detrás. Siempre hay una puerta que tú puedes utilizar para llegar a la persona o para llegar al proyecto que tú quieres. Y entonces eso también es como un pequeño reto que a mí me mantiene muy joven, ¿no? Porque a mí hoy en día llamar a un manager importante de un artista, pues me es fácil por mi trayectoria. Pero a lo mejor llegar a un CEO de una empresa tecnológica que no tiene, pues eso es como un pequeño Para reto organizarle la competición de FIFA de turno. y eso me gusta porque me mantiene. Es como volver al punto cero, nostalgia. Muy bien. ¿Y cómo te las ingenias, Tony, si se puede decir, o es secreto profesional? ¿Cómo llegas a contactar con el CEO, a venderle tu idea de la tecnológica o de otro tipo de empresas que... Es decir, si tu marca o tu empresa es pequeña, ¿cómo llegáis a que os contraten? ¿No llegas con el pie gordo, por decirlo así? ¿Un mail o LinkedIn o no sé? Yo, por ejemplo, yo tengo el ejemplo en mi casa, ¿no? La gente envía emails que no te contestan nunca. A mí me pasa también, me envían emails y yo intento contestarlos todos, pero es verdad que a veces la gente te envía emails y no los contestas. Y entonces sí que creo que en ese caso siempre hay, si siempre lo analizáis, siempre hay algo, alguna persona, un camino que te puede llegar de una manera o de otra a conocer a esa persona, ¿no? Yo cuando empezaba en la música, yo me acuerdo que iba a los conciertos y me presentaba y intentaba conocer a las personas, ¿no? No solamente no las llamaba o les enviaba un email, intentaba que esas personas me conocieran, decir, oye, pues mira, soy de esta ciudad, soy un pequeño productor, he venido a verte. A veces me decían, bueno, pues ya te llamaré, bueno, pero ya se había quedado con tu cara, ¿no? Y ya el email, al siguiente email, ya seguramente a ese email ya le ponían una cara, ¿no? En el mundo de los eSports, pues siempre pues vas buscando sinergias, pues si es el presidente de una empresa, pues es complicado muchas veces llegar, pero hay maneras. Yo creo que son pequeños retos y hay a mí una persona que me enseñó mucho, siempre me dio un consejo, ¿no? Y yo siempre lo sigo, ¿no? No pierdas el tiempo muchas veces, o a veces perdemos mucho el tiempo tratando con personas que no deciden. Y siempre me decía, Tony, intenta cuando hagas un proyecto o un negocio tratar con la persona que decide, porque si no lo haces así vas a perder mucho tiempo y nunca llegarás a ejecutar ese proyecto. Pero no llega la persona que decide. De hecho, y haciendo aquí un poco igual autocrítica por nuestra parte, ahora por la parte de Álvaro y mía, ahora que hemos iniciado el podcast y tal, hemos intentado pues algún invitado traerlo y tal, y puede que hayamos fallado en ese punto de contactar con la persona que no decidía, porque no era la persona que queríamos traer exactamente.
Y es que es justo eso, yo creo que lo acabamos de vivir en nuestras carnes y nos da el ejemplo de que ya lo... En muchos casos no lo consigues, naturalmente, Sí, por muchas razones. Claro, Tampoco- Pero te ahorras el tiempo. pero ahorras mucho tiempo Y vas a otro lado. y te puedes dedicar a otra persona. Ahí o están a las otro puertas. proyecto. 100%. Pero yo creo que vosotros vais directo a los que deciden. Yo me da la impresión. Yo que os Pero alguna vez veo, hemos fallado. yo que os Llegamos veo, poco yo y que hemos os fallado. veo vais a los que deciden. Yo os veo que sí. A veces llegamos, a veces no llegamos. ¿no? Bueno, como todos, ¿no? Claro, como todos, sí. ¿no? Pero poco a poco, de momento estamos muy contentos, ¿eh? Que lo he dicho un poco porque nos ha pasado, ¿sabes? Pero que en algún caso nosotros estamos volando, ya sabes. Tony, productor musical de televisión, eSport, aparte de esto, ¿tienes algún negocio más o hasta ahí has llegado? ¿Has tenido alguna aventura empresarial? Limpiezas, ha dicho al principio. Bueno, ahora, como tenía que limpiar mis conciertos, monté una pequeña empresa de limpiezas, ¿no? Y en algún caso, cuando me ha fallado una persona que limpiaba, me he ido a limpiar yo. Pero bueno, he sido muy inquieto, ¿no? Pero siempre con cosas... Sí que es verdad que no he querido montar cosas que no estén relacionadas una cosa con la otra, en mi caso. Yo veo que hay personas y empresarios que yo más que empresario soy más creador. Y de hecho algunas personas siempre me lo han dicho, ¿no? Tú eres más creador de proyectos, ¿no? Sí. Y por eso a veces me rodeo de buenos empresarios para que me ayuden a llevar a buen fin mis proyectos, ¿no? Pero sí que es verdad, yo veo que hay personas que sí que están capacitadas para llevar negocios muy diferentes, ¿no? Yo, en mi caso, siempre intento que si hago un negocio que esté vinculado de una manera o de otra al que es el mío principal, que es productor musical. ¿Tú no te ves capaz, Tony, por ejemplo, de llevar una empresa, me lo invento, una asesoría jurídica? Mira, Solo de gestionarla, ¿eh? yo muchas veces, yo soy buen comercial. Yo sé que soy buen comercial porque vendo muy bien mis proyectos y el camino que he realizado, pues he conseguido porque creo que soy buen comercial, ¿no? Y alguna vez me han ofrecido meterme en negocios, pues dice, bueno, pues si tienes tantos contactos, si eres una persona que eres más o menos amable, que tienes buena entrada para las demás personas, oye, pues, pero yo no me veo vendiendo un piso, no me veo vendiendo un coche, pero porque yo creo, y eso es una cosa que siempre le digo a mi hija, ¿no? Le digo, yo creo que si las personas hacemos cosas donde estamos motivados o amamos esa profesión, para mí mi profesión no es una profesión, Claro. es algo que amo. Entonces a mí me da igual trabajar 16 horas, porque trabajo en lo que me gusta y en lo que amo. Entonces yo creo que muchas personas, desgraciadamente, ¿no? Porque a veces no se puede elegir, pues trabajan en profesiones que no les gusta. Y entonces yo creo que si yo vendiera coches, respetando a amigos míos que venden coches, ¿no? Y los venden muy bien, pues bueno, yo soy comercial, pero como no sería feliz vendiendo coches, los vendería muy mal. La importancia de disfrutar con lo que haces, ¿no? Sí, eso es lo más importante, ¿no? Es lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo aconseja, pero es verdad bueno, que mucha gente no lo hace, ¿no? Por una razón o por otra. Yo en eso no es algo que yo pueda criticar o no criticar, porque no lo veo. Cada uno, yo creo que intenta hacer con su vida lo que puede, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre aconsejo a la gente que quiero que haga lo que realmente ama, ¿no? Y si tú haces realmente de lo que tú amas una profesión, eso ya es la leche, ¿no? Y luego ya ganas o no ganas dinero, pero por lo menos eres feliz. Hombre, es que eso que ha dicho yo creo que para mí es lo más complicado de la vida, hacer de lo que ama una profesión. Para mí, es que cada vez un sueño, es que eso para mí eso lo hacen los empresarios, muchos de ellos, los futbolistas y poca gente más. El que está en una oficina sentado detrás de una pantalla tecleando números, me puedo creer que le guste, pero no le va a encantar nunca, ¿eh? Tú te vas a reír. Yo de deporte no me gusta, no es mi mundo, pero yo he conocido futbolistas que no aman su profesión. No sé, hay algunos. Yo los he conocido, ¿no? Que amaban su profesión, sobre todo cuando empezaban, cuando jugaban en juveniles, Sí. pero luego pasar al profesionalismo en cualquier profesión
luego ya es más complicado, ¿no? Igual que yo veo a gente que bueno, son muy grandes profesionales, pero no aman su profesión, ¿no? Pero Yo bueno, creo que ahí ya va más de que de verdad estés haciendo lo que te gusta. No tiene ni por qué, yo creo, bajo mi punto de vista, igual difiere un poco con Álvaro, ni por qué ser tu propia empresa, sino hay gente que se siente identificado con el trabajo en el que está. Igual tú tienes algún chico aquí que incluso que va contigo como si fuera él el que lo ha creado, ¿sabes? Yo creo que va sobre todo, bajo mi forma de verlo, cómo estés tú. El principal problema en este sentido, yo diría que radica en lo que has dicho, que dices, no voy a aconsejar a nadie, yo creo que cada uno hace con su vida lo que puede. Yo creo que el problema está ahí, que la gente muchas veces, donde me incluyo, al menos en ciertos momentos de mi vida, no frenamos el círculo, seguimos avanzando y no somos capaces de parar y decir, oye, estoy yendo hacia donde quiero ir, estoy donde quiero estar, ¿sabes por dónde voy, Tony? mira, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Cuando iniciamos el proyecto de los chicos del coro, de una selección como de 4.000 niños que acabaron en 150 y que ellos actuaban, ya eran niños profesionales que actuaban con contratos profesionales, pero eran menores de 16 años en etapas educativas de los institutos, en las escuelas, casi todos los padres me decían, estoy muy preocupado porque claro, mi hijo acaba a las 10 de la noche y cuándo hace los deberes y cuándo estudia y a ver si va a bajar su rendimiento académico, ¿no? Y yo siempre les decía, ¿tu hijo es feliz? Y me decían, muy feliz, es el sueño de su vida. Y le digo, pues no te preocupes, tu hijo sacará mejores notas. Os puedo decir que en el 99,9% de los casos, todos los niños sacaban mejores notas. De los chicos del coro. De los chicos del coro. Estudiaban cuando llegaban después de una actuación a las 10 de la noche, estudiaban por la mañana. Cuando tú realmente quieres algo, disfrutas con eso, lo amas y lo quieres, haces lo que sea para poder hacerlo. Haces cualquier esfuerzo, ¿no? Y eso yo lo viví de niño. Mi padre y mi madre me venían a recoger a la 1, a las 2 de la noche de un escenario, me llevaban a casa, iba al colegio a las 7. Cuando tú disfrutas, no hay horas. Y si tienes que estudiar más, estudias más. Y entonces, yo creo que si tú, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, que si tú realmente amas lo que haces, tú haces lo que sea porque tú quieres eso para tu vida, ¿no? Lo quieres para ti, ¿no? Y eso yo lo he visto, por lo menos en los casos que yo he tenido la suerte de poder trabajar con ellos. Es una gran reflexión sin duda. Yo sí que me quedo un poco con lo que ha dicho Javi de... Al final vivimos en un mundo, la carrera de la rata, ¿no? Que la gente no se para a pensar dónde está, ni a dónde va, ni qué quiere. Él ha dicho una reflexión que ha dicho, la gente hace lo que puede con su vida. Todos tenemos dos manos, dos orejas, una boca. Tú puedes decir qué hacer con tu vida. El problema es que muchas veces la gente ni se para. O no tiene claro a veces ni qué es lo que quiere, que también es algo muy complicado encontrar esa pasión. Entre Tony y ahora tú, socio, me estáis haciendo reflexionar muchísimo. La verdad es que sí. Bueno, yo al final, mira, yo creo, esto yo lo pongo muchas veces, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Mi hija va a un colegio maravilloso en Mallorca, que tiene de todo, y yo a veces me dicen, no, es que tu hija va a un gran colegio, ¿no? Y otra persona no va a otro gran colegio. Y yo, que vengo de abajo, y soy muy feliz, porque siendo de abajo he podido conseguir casi todos los sueños que he podido dentro de mi profesión. Yo siempre digo, mira, un niño, si quiere, estudia en cualquier colegio, en el bueno, en el malo y en el regular, ¿no? Mi hija la lleva a un buen colegio pues porque es el que me cae más cerca de mi casa, pero realmente no porque yo lleve a un buen colegio a mi hija, pienso que mi hija va a llegar más lejos. O sea, yo creo que si una persona tiene ilusión, tiene pasión por lo que hace y le pone dedicación, tendrá más posibilidades de poder realizar sus sueños. Luego, eso no es el éxito, simplemente conseguir sus sueños. Y entonces,
Da igual que esté en un colegio público, en una barriada humilde, como en un buen colegio, en una gran urbanización de una ciudad, ¿no? Para mí, lo importante es la ilusión, el esfuerzo y la dedicación. Y si tú tienes amor y pasión por eso, oye, eres un afortunado. No sé. Para mí también esa figura, sobre todo la del niño, que es como una pequeña escultura que vamos creando, tiene mucha culpa de ello el padre. El padre, los padres. Es verdad que luego yo elijo mi propio camino, también tú eliges con quién juntarte y demás, pero la esencia, por mucho que en el colegio te digan misa, la esencia la captas en tu casa. Es verdad. Y se nota mucho. Yo he vivido, por suerte, por desgracia, yo soy de un pueblo, ¿no? Y he estado también con los demás abajo, y luego he estudiado con gente y he estado con los demás arriba. Y se nota mucho la educación de un tipo de persona y de otro. Y es muy, muy diferente. Pues sí, tenéis razón. Buenas reflexiones para terminar, ¿eh? No sé si podemos ir ya con las preguntitas que hacemos al final, Álvaro, Bueno, o sí. ¿quieres preguntarle algo más? No, esto ni se lo hemos comentado, Tony. La verdad, no te van a pedir un poco de sorpresa las preguntas. Sí. Tenemos una pequeña sección que Javi hace las preguntas que traemos tanto de otro invitado como 3 preguntas que hacemos siempre a nuestros invitados. Perfecto. Las 3 preguntas son un poco en una, que es que nos gustaría que a la comunidad le pudiera recomendar tanto un libro como una película y que también indicaras una persona que te haya marcado a lo largo de tu vida. Puede ser un ídolo, puede ser un familiar, puede ser... Bueno, pues Algo una así. película sería Los chicos del coro, porque yo, Muy bien tirado. pero no porque sea esa película, que yo he podido disfrutarla, trabajar con ellos, hacer un musical, llevarla coral por todo el mundo, no por eso, sino porque creo que tiene el espíritu de lo que a mí me gusta, lo que yo he interiorizado en mi vida. Una persona que viene de un mundo humilde, pero a través de la cultura puede llegar donde quiera. Yo venía de un mundo humilde, pero donde sí que es verdad que esa familia tenía muy claro que quería que su hijo tuviera mucha cultura, ¿no? ¿Cómo te identificas? Y la cultura es lo único que nos une a los que no tenemos dinero, a los que tienen mucho. La cultura sí que nos une. Y acorta caminos. Una persona con cultura tiene la posibilidad de poder llegar más rápidamente a mundos donde es difícil a veces acceder, ¿no? Pero la cultura nos une y eso es muy importante. Me has dicho Un libro. un libro, uy, qué complicado, ¿no? Ahí es que, bueno, yo soy muy de biografías, entonces Yo también. no sé, ¿no? Pues ahora estoy leyendo la biografía de Napoleón. Ah, mira. ¿De Napoleón? De Napoleón, ¿no? Pues mira, ahí será larga, imagino. Muy largo, ¿no? Y es un personaje que la verdad me parece maravilloso. Fascinante, ¿no? También una persona que venía de abajo y llegó muy lejos y fue un avanzado en muchas cosas, ¿no? ¿Y lo me has dicho? Una persona que te haya marcado, ya por ser cercana o que tuvieras de referente, un ídolo. Bueno, mis padres. Al final, la familia, mis padres son lo que más te marca. Qué bien, qué bonito. Pues justo en este sentido va un poco la pregunta de nuestra última invitada, que dejó para el siguiente invitado, en este caso eres tú, que es ¿qué valor le das a la familia? Has comentado que tienes una hija, ahora comentas lo de tus padres. ¿Qué valor en tu vida le das a la familia? Bueno, yo creo que la familia es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Al final todos nacemos en una familia y eso marca, ¿no? Y al final eso marca un poco, y muchas veces se lo digo a los papás de mis hijos, ¿no? Yo intento, pero eso es un tema muy personal mío, ¿no? Yo creo que tendríamos que intentar marcar menos a nuestros hijos. Marcar menos. Marcar menos, sino dejarles margen a la libertad y a su crecimiento personal. Y creo que a veces los padres queremos marcar demasiado los caminos de nuestros hijos. Y creo que tendríamos que dejar de marcarlos y muchas veces creo que a veces pensamos que pueden hacer menos cosas de las que pueden hacer.
Los niños, si les damos margen y no los marcamos tantos, tienen un poder de crecimiento, de imaginación, de trabajo, que nos pueden sorprender a todos. Grandes deportistas, grandes artistas, son el ejemplo, ¿no? Y creo que es importante tener una familia que te arrope, que te marque unos valores que son importantes, pero a la vez creo que hay que intentar dar mucha, yo por lo menos intento dar mucha libertad y margen a la creatividad de mi hija, por ejemplo. ¿Y qué valor crees, Tony, respecto a la familia? Porque también la otra mitad de esta pregunta, respecto a crear una familia, porque ahora parece que en España se está perdiendo el... Antes mis padres, por ejemplo, eran más hermanos, nosotros somos menos. Bueno, yo no tengo hijos. ¿Qué valor crees que te aporta a una persona crear una familia? Tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, a ti como padre. Mira, yo fui un papá muy tardío. Y yo incluso en un momento de mi vida yo pensé que no iba a tener hijos porque realmente estaba muy volcado en mi profesión, ¿no? O sea, en mi caso estaba muy volcado en la profesión. Pero tener un hijo y la familia, creo que... Yo ahora, si volviera a nacer, creo que sería papá más joven y tendría más hijos, ¿no? Creo que un hijo es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Ahí está la respuesta. No Ahí está la respuesta. Además, si dices que hubiese sido padre antes, pues Sí. ya nos lo dices tú. Y pues nada, tú ahora te toca dejar una pregunta a nuestro próximo invitado, que no sabes quién va a ser. Tienes que pensar una pregunta. Uy, qué complicado, ¿no? Puede ser la pregunta que quieras. Una pregunta que te guste hacer a alguien, por ejemplo, ¿sabes? Bastante abierta, puede ser sobre negocio, más vital, más... puedes meter un poco de cachondeo a la pregunta, yo qué sé, ¿sabes? Lo que se te ocurra. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Ahora, mira que la entrevista yo digo va a ser difícil, complicada y me habéis Te hemos roto ahora. Me habéis roto por la mitad, ¿no? Me habéis roto. Si no nos podemos poner a hablar Álvaro y yo entre nosotros mientras tú piensas. No, ya sé. no, porque bueno, claro, enseguida se te va a la mente a ver qué perfil será el próximo entrevistado. No, tú piensas. No, pero no lo sé, realmente me habéis pillado fuera de juego, ¿no? Pero si le preguntara algo, pues... No lo sé, me habéis pillado un poco fuera de juego, ¿no? Pues sé. bueno, si no algo que me preguntarías a mí y se lo dejamos para el siguiente. Y yo ya me reservo el derecho a contestar, ¿o no? Pues por ejemplo, yo le preguntaría a la hora de interactuar con alguna otra persona a la hora de hacer un negocio, ¿en qué es lo primero que se fija? ¿Para vender o para...? Para entrar, valorar o interactuar con algún negocio de los que él pueda hacer, ¿no? Vale. O sea, ¿Qué es lo primero que en lo que se fija, en lo que le llama la atención, en qué es lo primero que le puede enganchar o no le puede enganchar para seguir con la curiosidad, que es lo que yo digo, ¿no? O sea, ser curioso, ¿no? ¿Qué es lo que marca su curiosidad para entrar o no para decir que no a un posible negocio, ¿no? muy buena pregunta. Yo sabía que a Tony se le iba a poner una buena pregunta. Además, en función del perfil del invitado la podemos adaptar, Sí. ¿sabes? Un pelín. Así que muy buena, sí, sí. Contaba con ella. Y bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, lo que decimos al final, muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Todos los me gusta, likes, comentarios, pasárselo a vuestros padres, hijos, primos, el vídeo. Hoy me he dejado bastante experiencias vitales, creo yo, que le puede venir bastante bien a la gente, tanto joven como más adulta. Como siempre, chicos, gracias por el apoyo y un día Esperemos más. que os guste. Hasta el próximo. Hasta el próximo.